difícil que me dio es la incredulidad en mi pueblo. Y las personas negativas que caminan en mi pueblo, más aquellas positivas, son mínimas que se encuentran conmigo. ¿Por qué yo me pregunto lo mismo que se están preguntando ustedes? ¿Por qué esa palabra? ¿O por qué esos dos temas? Porque si nos basamos a esta historia, creo que la mayoría lo han leído, es cuando Jehová habló a Moisés y le dio una ordenanza que designara a 12 espías que fueran a reconocer la tierra de Canaán. De los cuales de esos 12, solamente 2 llegaron con buenas noticias. Que todos sabemos que fue Josué. ¿Y quién fue el otro? Caleb. Ok. Y los otros 10, que eran mayoría, ¿qué llegaron diciendo? Llegando levantando calumnia sobre aquella tierra, diciéndole al pueblo que aquella tierra que le había dicho el Señor era mentira, que aquello lo que el Señor le había dicho era una falsedad. En estos tiempos hay personas que predican, hermano, que no quieren dar lo que en verdad les ha dado el Señor, trastornan la palabra, no quieren hablar lo que el Señor les ha puesto. Y más peor de eso, hermano, personas que conocen la palabra de Dios aún se encuentran sentadas en esas iglesias, aún se quedan ahí escuchando según han leído la palabra. No es una incredulidad que tiene el pueblo que le ha llegado en este tiempo, que no quiere reconocer que Dios está hablando, que Dios está hablando en nuestra vida de diferentes formas, ya sea por base de la palabra, ya sea por las profecías que estamos viendo, pero aún así el pueblo sigue acomodado. Pero miren, no es tanto esto lo que nos vamos a enfocar. No vamos a enfocar lo que dice el Señor, la incredulidad en mi pueblo. ¿Qué es la incredulidad? Aquellas personas que son faltas de creer, o aquellas personas que aún tienen un doble pensar, un doble sentir, que no se definen en qué es lo que sienten. Ponemos un ejemplo grande. Ahorita todos sentimos la presencia de Dios. Todos lloramos, todos gemimos. Pero hermanos, en este momento aquí sentiste la presencia de Dios, pero saliendo aquí vuelves a regresar a la misma vida que tenías. Si Dios te dio tu bendición aquí, vuelves a regresar, no te quieres separar de lo que tienes atado en tu hogar. No te quieres separar de todavía el coraje que tienes en el corazón. No quieres dejar ese viejo hombre que sigues cargando. Las cargas que te tienen atado, tú dime, ¿eres grato para el Señor? ¿O eres aún un incrédulo que no quiere reconocer cómo el Señor te quiere usar? Muchos venimos aquí adelante, nos queremos poner la corbatita y todo bien bonito y predicar la palabra, pero aún así no creemos lo que predicamos. Lo decimos porque estamos viendo lo que está pasando en el pueblo. Estamos viendo cómo se está moviendo el oleaje dentro del pueblo. No queremos hablar lo que en verdad sentimos. Miren, esta palabra, hermano, el Señor me lo dio hace 3 meses. Para honra y gloria del Señor, a mi niño, el de 8 años, nos hablaron con mi esposa que el niño tenía un problema en la faringe, que lo tenían que operar. Mi niño ya pasó por una operación y lo único que dije, Señor, nuevamente. Otra vez, si ya pasó por uno y otra vez me lo traes otra vez. Hermano, en ese momento yo dudé del Señor. ¿Por qué dudé? Porque el Señor ya me había dado una palabra de que Él no iba a pasar por eso. En un sueño me lo había dado. Pero como les digo, nosotros como ese pueblo que vio la mano, dudamos. Y muchos van a decir, sí, pues ellos estuvieron caminando con Él. Desde que los sacó en Egipto, los condujo por todo el desierto. De día iban con una nube, de noche con una columna de fuego. Pero igual en este tiempo no has visto los cambios en tu vida. ¿Cómo eras antes? ¿Cómo eres ahora? No cambiaste. No has puesto tu mano al Señor. Entonces, ¿por qué aún sigues con ira? ¿Por qué aún sigues con coraje? ¿Por qué no soportas cuando alguien te quiere hablar? ¿Por qué no soportas cuando tu hermano te quiere reprender? Lo primero que haces, darle espalda y quieres poner una pared y de contradecírtelo. ¿No eres un incrédulo? ¿No eres una persona que no quiere recibir una corrección? Así estaba el pueblo de Israel en esos tiempos. Dios le prometió una tierra. Se las prometió, le dijo que en todo tiempo iba a estar Él con ellos. Que en toda batalla Él iba a pelear con ellos. Pero aún así,
el pueblo seguía dudando. El pueblo seguía dudando de esa promesa. En estos tiempos lo mismo. Aún siguen varones, aún siguen damas que predican y aún dudan. Aún siguen con esa doble moralidad. Aún siguen con ese doble carácter. Que aquí te conocen de una forma y en tu casa eres otra. Lamentablemente a veces tu propia familia calla, te encubre, pero Dios no. Dios te conoce. Dios sabe cómo eres. ¿Por qué? Porque Él te conoce desde el vientre de tu madre. No quieras venir aquí adelante a ponerte algo que no eres. No, o no queramos ponernos, digamos, porque no me voy a excluir, porque también he sido así. Por eso le digo, aquí venimos, nos gozamos, nos lloramos, gemimos, pero vas allá y vuelves todavía a seguir con esa carga. No te quieres separar de lo que te atas y sabes que Dios ya te habló. Ya te dijo cómo te va a usar, ya sabes lo que está atándote para qué. No recibas la gloria de Dios. Pero aún así, recibes la palabra, regresas y vuelves a quedar igual. Dime, ¿no eres incrédulo? ¿No estás volviendo al viejo hombre? ¿No te estás atando a la carne? ¿Qué es lo que pide el Señor? Que te liberes. Que te liberes de esa carga para que Él pueda usarte. Pero aún no quieres. Los cambios de humores, hermano, en una persona, ¿es de Dios? Se supone que cuando te bautizaste, dice la palabra de Dios, que murió el viejo hombre y nació una nueva criatura. Pero yo como siempre he dicho, muere el viejo hombre, pero lo sigues jalando. Dice que te unen con la cabeza hacia atrás, no para que pierdas todo el razonamiento y deje todo, pero algunos se unen y con la otra mano lo siguen levantando. No quieren dejar esa doble vida. No quieren dejar ese carácter. Y lo primero que dicen es que yo soy de carácter fuerte. El Señor es de carácter fuerte. Y aún así destruyó un pueblo de casi de miles de millones y lo redujo a miles. Dime, ¿qué quieres que haga el Señor con tu vida para que puedas regresar a ese camino que te ha llamado? ¿Qué quieres que te haga el Señor? Miren, podemos ver qué es lo que pasó a Israel cuando primero dudaron con él. Lo primero que hicieron, salieron de Egipto, vieron la mano de Dios cuando los libró, los hizo pasar por el Mar Rojo en seco, pasaron, fue llamado Moisés allá arriba por el Señor, baja, y ¿qué es lo que mira primero? Que el pueblo estaba blasfemando. Por 40 días que ese varón se fue allá arriba a ver a Dios, a hablar con Dios. ¿Para qué? Para que ese pueblo pudiera ser salvo. Y aún así no creyeron. En este tiempo lo mismo, el Señor te habla por base de la palabra, escuchas alabanza, vienes oración, vienes ayuno, te quedas a vigilia, pero aún sigues con ese viejo hombre. Aún sigues con ese viejo Egipto en tu corazón. ¿No somos incrédulos? En este tiempo muchos dicen, nos han dicho, estamos en el tiempo de gracia. Hermanos, por si no lo han sabido, el tiempo de gracia ya se terminó. Las profecías se están cumpliendo. Dice el Señor que vendrán falsos profetas a endulzarle los oídos. ¿A quién? Al pueblo, al mismo pueblo de Dios. Aquellos que leen la palabra, o bueno, aquellos que leen una revista, porque a veces dicen que leen la palabra, pero la palabra no se lee, la palabra se vive, se ingiere, se escudriña. Y hay muchas iglesias que ya te están hablando de que, hermanito, esfuérzate, hermanito, ven a la iglesia. No te preocupes si va a haber ayuno, no vengas, no te preocupes, quédate a descansar. Con los que venga, vamos a orar por ustedes. Pero van a una iglesia donde les hablan palabras, gracias a Dios que tenemos unos pastores que aún siguen parados en la brecha, no les gusta. ¿Por qué? Porque aún quieren seguir alimentándose de pasto seco. Porque muchos pastores dicen que dan palabra viva, pero ya no es palabra de Dios, es palabra de hombre.
El pueblo se ha vuelto incrédulo, conociendo la palabra, teniendo la palabra en la mano, conociendo lo que el Señor le ha dado a su pueblo, la han leído, la han estudiado, le han enseñado y aún así no creen. Siguen acomodados, siguen pensando que el Señor no va a venir, porque muchos dicen que no vamos a tener ese arrebatamiento, que no va a haber arrebatamiento. O muchos dicen que vamos a pasar un tiempo de tribulación, lo vamos a pasar aquí. ¿O no lo han oído, pastor? Hemos oído eso, que muchos dicen que nosotros vamos a pasar un tiempo de tribulación. Si nosotros nos afirmamos, gloria al Señor, tenemos una palabra que dice que al momento de sonar la trompeta nosotros seríamos transformados. Pero le vuelvo a decir, hay muchos aquí, dentro de la iglesia, que no lo creen. Hay muchos dentro de la iglesia que no creen lo que han leído. ¿Y por qué no lo creen? Porque siguen con una doble moralidad. Porque siguen con un doble pensar. Pero le digo, este pueblo, imagínense, el Señor le había prometido esa tierra. Ya le había dicho que esa tierra donde iban a ir fluía leche y miel. Que todo lo que estaba en ese lugar iba a ser para ellos. Se los había dado en promesa, lo habían visto al Señor, el Señor caminaba junto con ellos, el Señor los alimentaba y aún así no creían. Imagínense, si allí ese pueblo que el Señor lo guiaba, lo mantenía, dudaba de él. Ahora imagínense en este tiempo. En este tiempo tal vez nosotros no vemos al Señor, pero dice que nosotros lo podemos sentir. Nosotros lo podemos sentir con base de su Espíritu Santo. Y esa es la promesa que el Señor nos dio, que nosotros no lo íbamos a ver, pero lo íbamos a sentir. Lo íbamos a palpar con nuestros corazones. Pero le vuelvo a decir, hay muchos que dentro de la iglesia no lo han sentido. Hay unos que se ponen a llorar, nada más lo ponen a llorar, deseando a ver qué es lo que siente el hermano. Amén. Y hay muchos dentro de la iglesia. Hay muchos aquí que no han tenido un encuentro con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque aún siguen blasfemando la palabra. Aún juzgan de lo que hablan los pastores. Aún juzgan a su líder. Aún juzgan a sus mujeres. Porque no le gusta lo que dice, porque no le gusta lo que hace. Juzgan. ¿No son incrédulos? Porque una persona que ha sido espiritual, lo que le diga el pastor, si es bajo la palabra, va a decir amén. Y si no, se va a levantar como ha dicho él, repréndame. Dígame qué pastor han visto ustedes que les diga, repréndame cuando yo diga algo malo. Y yo tengo algo presente, hermanos, una vez que el pastor nos llamó la atención a todos los caballeros. Él acá arriba nos dijo, quiero a todos los varones aquí enfrente. Y las hermanas están aquí presentes que no me van a dejar mentir. El pastor dijo, los varones están menguando. Dice, ¿y cómo no van a menguar si la cabeza está fallando? ¿O no lo dijo, pastora? El pastor lo dijo acá arriba, poniéndose que primeramente él se tenía que humillar y someterse más para que los caballeros y todo el pueblo se sometieran. Yo he conocido más de 20 pastores, más de 15 pastores que nunca han reprendido a nadie. Es la primera vez en un lugar donde yo he visto que han puesto en disciplina a ungieres, a líderes, a diáconos, a levitas. Yo nunca conocía que era una disciplina. Imagínense, si tenemos esa palabra, hermano, si tenemos esos pastores que aún se esmeran en darte eso, porque aún sigues con una doble moral, porque aún dudas de lo que te dicen ellos. Si tú sabes, tú conoces la Biblia, tú has leído la Biblia y te hablan con base de la Biblia, porque aún dudas, porque aún reniegas, porque no reniegas de lo que hablan ellos, reniegas de Dios. Reniegas de la palabra de Dios que tú mismo sabes que Él te la dejó inspirada para que tú guíes en tu vida. Ellos son encargados nada más alentarte y ponerte en esa brecha y que no te desvíes. Pero tú tienes la base para que tu vida sea mejor. Pero aún así no muchos la aceptamos. Aún así muchos
blasfemamos todavía sobre la vida de nuestros pastores. Aún dudamos de lo que ellos nos dicen. Si tienes duda, ¿por qué no lees? ¿Por qué no le pides al Señor? ¿Por qué no le pides? Porque no lo conoces. Porque no sabes el Señor te puede hablar. Porque si supieras, apoyaras tu ministerio. Si supieras, apreciaras lo que esta iglesia te está dando. Pero le digo, demos gloria a Dios que aún tenemos pastores que aún se permanecen en la brecha. Demos gracias al Señor porque aún los tiene de pie. Pero en muchos lugares no hay. Son muy pocos los que no han doblado rodillas a Baales, dice la palabra del Señor. Y en esto muchos hermanos, muchos pastores se rigen por esto. Y por eso mismo, por unos cuantos, es la gente que habla, vas y le hablas allá afuera, lo primero que te dicen y te tocan el diezmo, la ofrenda. Lo primero que te tocan es eso. Sí, vas a ofrendar y vas a diezmar para el pastor. El pastor se va a ir a comer, el pastor se va a comprar carro, el pastor así. Yo una vez, hermano, que Dios me perdone, tuve una discusión con un varón, porque me dijo, ¿y tú das tu diezmo? Sí. Pero el diezmo del pastor, si el pastor hace eso, gloria a Dios, pero mi pastor no. ¿Cómo si tú no? Le digo, si supieras cómo batalló mi pastor, le digo. Ah, tú nada más es lo que ves. No, le digo, ve y conócelo, le digo. Ve y conócelo, le digo. O ponte a prueba tú, le digo. Porque tú, le digo, conoces de la palabra. Tú sabes que el Señor te ha hablado. Y tú sabes que toda la mayoría que viene de Sudamérica, todos le hicieron una promesa a Dios. Si tú me das la oportunidad de pasar, te voy a servir. La mayoría que vino aquí a este país fue lo primero que abrió a decir allá. Todos los que vienen a este país, lo primero que dicen, Señor, ayúdame a pasar, y llegando allá te voy a servir. Llegando acá se olvidan de Dios, llegando acá se olvidan de la promesa, y cuando les llega la tribulación, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién abandonó a quién? ¿Quién abandonó a quién? Y no en ese momento nos volvemos incrédulos, porque acuérdense que dice que todo lo que confesares con tu boca, dice, eso será. Y gracias a Dios que hay muchos, así como hay muchos que han renegado o se han olvidado de esa promesa, hay muchos que la han reconocido. Tarde, pero la han reconocido. Y aún se encuentran en el Evangelio. Pero le digo, así como este pueblo, hay muchos en este tiempo que reniegan de las cosas de Dios. Hay muchos que aún reniegan de lo que Dios le ha prometido a ellos. Hay muchos de lo que reniegan del don que les dio. ¿Por qué? Porque el hermano toca mejor, porque el hermano canta mejor, porque el hermano predica mejor. Yo lo voy a hacer mejor que él. Yo voy a ser mejor que él. Todos en estos tiempos estamos pasando por luchas, por pruebas. Amén. Y el que no la pase, preocúpese. ¿Por qué le digo? Porque aquí como dice la palabra, dice, se quejaron contra Moisés y Aarón. Ese pueblo estaba que se quería regresar a Egipto. De una u otra forma quería volver a Egipto. Porque dice que la tierra donde le estaban prometiendo, la gente, lo que quedaron diciendo 10 de ellos, fue que miraron a gigantes. Dice que al lado de ellos parecían langostas. Pero mire, en el 13:30, ¿qué es lo que dice? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, dice. Imagínense, un solo varón hizo la diferencia en un pueblo de millones. Y en ese momento fue cuando Josué le habló el Señor a Moisés y le dijo, sigamos adelante. Pero en ese tiempo, ¿qué es lo que le dijo el Señor? Todo menor, dice, de 20 años va a padecer en este desierto. Y no hablemos que eran 10, 20, eran miles. Miles que ya tenían de 20 años y todos esos fallecieron. Ahora,
¿Qué quieres que haga Dios en tu vida para que cambies? ¿Qué quieres que el Señor le haga a tu vida para que creas que Él te está hablando? ¿Quieres que te regrese al desierto? ¿Quieres que te regrese a Egipto? ¿Qué necesitas en tu vida de Dios para que cambies? Para que quites ese carácter, para que dejes lo que te ata y el Señor te use. ¿Qué es lo que necesita que el Señor haga? Amén. ¿O qué necesitas para que vengas a la iglesia? Digo necesita porque es un general. Es un general. Porque si digo necesita, me estoy hablando a mí mismo. Porque la palabra de Dios, ¿a quién habla? A mí. Si yo digo necesitamos, todos necesitamos. Pero el Señor aquí me dijo, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo para redimirme más del Señor? Por eso le digo, ¿qué necesito? ¿Necesitamos oración? La tenemos. ¿Necesitamos ayuno? La tenemos. ¿Necesitamos vigilia? La tenemos. ¿Necesitamos palabra? La tenemos. Lo que necesitas es aceptar a Dios. Aceptar a Cristo en tu corazón. Abrirle tu corazón para que en verdad Él mora en tu corazón. Es lo que necesitamos en este tiempo. Para que deje la ira, para que deje la contienda, para que deje todo lo que te ata. Necesitamos creer en Dios. ¿De qué te sirve? Te vuelvo a decir, que vengamos aquí y todos los que están aquí digan, ay, el hermano, mira qué bien habla, qué bien dice, qué bien todo. Y en tu casa, ¿cómo es? Cuando te quieren reprender, ¿qué haces? O en tu trabajo. La mayoría trabajamos con gente del mundo. ¿Cómo reaccionas cuando ellos te hablan? ¿Cómo reaccionas cuando ellos te hacen burla? ¿Cómo reaccionas cuando ellos te quieren sobajar? Le digo, es duro. Es difícil aguantarte cuando te están con el dedito. Hace 15 días yo estuve trabajando con dos compañeros que mi hermano Víctor llevó a trabajar. Y lo primero que empezaron a decirme es, ¿tú vas a la iglesia? Sí, le digo. Ah, ¿tú le das de comer al pastor? No, le digo, el pastor trabaja. ¿Pero le das el diezmo? No le doy el diezmo al pastor, le digo. Yo cumplo con una ordenanza que me da la Biblia, le digo. ¿Pero es para el pastor? Le digo, pues yo lo entrego al alfolí, que la palabra me dice traer los diezmos al alfolí. Yo lo entrego ahí. Dice, pero tú no crees en la Virgen María. Le digo, ¿y por qué le dices Virgen María? Porque fue la madre de Jesús. Sí, le digo, fue la madre de Jesús. Pero de ahí en adelante marca la palabra que en ese momento que Jesús nació, dice, Josué conoció a su mujer. Y si no sabes qué es conocer, le digo, es que tuvo intimidad con ella. No es cierto, dice. Ella fue la virgen y así murió, le digo, no, le digo. Digo, entonces ahí el que no sabe eres tú, le digo. Me dice, no, dice. A mí me dijo, ¿cómo dijo el cura o el sacerdote? Que María fue inmolada por Jesús. Le digo, no, la inmolaron los católicos, le digo. Pero en sí, fue una mujer pecadora como todas las que están ahorita, le digo. En el tiempo nada más que fue elegida por Dios, fue una mujer santa y pura. Al momento que dio a luz, se volvió una mujer normal o común y corriente como todas las demás, le digo. No es cierto, dice. Y así se quedó, le digo, pues, le digo, otra cosa, le digo, ¿tú de dónde vienes? Me dice, de El Salvador. ¿Y conoces la palabra? Sí, dice. Y entonces le digo, ¿por qué no la lees? Ah, no, es que nosotros nos enseñaron diferente. Le digo, entonces, déjame y te enseño cómo dice la palabra. Ah, no, dice que ustedes nada más dicen lo que dice el pastor. Le digo, pues gloria a Dios, si digo lo que dice el pastor, estoy diciendo lo que dice la Biblia, le digo. Pero me dice otra vez, miren lo que me dice. Dice, pero ustedes, dice, van a la iglesia a disfrazarse. ¿Por qué cree que lo dice así? Porque ya tuvo experiencia con esos cristianos hipócritas
que se visten de cordero, pero son unos lobos rapaces. Y por eso, todos los que van y quieren evangelizar afuera es lo primero que les dice. Es lo primero que les toca. Yo les digo, busquemos ser la diferencia. Busquemos ser diferentes, que si allá afuera te miran y te dicen, mira esto y esto, gloria a Dios. Pero si te pones al tú por tú con ellos, dime qué cambio tienes. ¿Qué diferencia estás haciendo ante ellos? ¿Qué diferencia estás haciendo ante el mundo? ¿Estás proclamando lo que Cristo te enseñó? La humildad. ¿Estás llevando ese fruto que Jesús te pidió que llevara? La paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza y lo más importante, el amor. ¿Los tienes en tu vida? ¿O lo tenemos en nuestra vida? Porque no me vuelvan a decir otra vez. ¿Lo tenemos en nuestra vida? Y si lo tenemos, ¿por qué no lo practicamos? ¿Por qué no buscamos la forma de llevarnos bien con todos los que están afuera? ¿O no tuvimos un gran ejemplo de aquel que fue inmolado en la cruz? Que por más que fue escupido, bofeteado y todo lo que es lo primero que dijo, Padre, ten misericordia de ellos, porque no saben lo que hacen. Y ahora nosotros con mi hermano Víctor tuvimos lo mismo con un varón. Y lo primero que decía él, nos preguntaba que cuál era el día que el Señor había guardado para el reposo. Y que lo sacó de ahí, nadie lo sacó de ahí. Lo único que le dijimos que el Señor marcó que el séptimo día iba a ser de reposo. Y dice él que es el sábado. Y yo le dije que no, y tampoco él dijo que no, pero él dice que sí. Y le digo, no me dice la palabra que yo no, la palabra no la tengo que agarrar para contienda. Y lo peor del caso con una persona que ya conoce la palabra. Yo antes que llegara mi cuñado, lo único que le dije, mira, la palabra me dice que yo no tire la perla a los puercos, le digo. ¿Y que me respondió? Él me está haciendo puerco, si el saco te queda, le digo, ponte. Fue lo único que le contesté, no sé si hice mal, que Dios me perdone si blasfemé. Pero a mí la palabra me marca así, que una persona que reconoce la palabra, que ya la ha leído, que ha visto cómo es el Señor, no le está diciendo que es un puerco. La perla, ¿cuál es? La palabra. Y si yo le estoy, dice y dice, ya la conoce, ¿qué me estoy viendo? Le estoy aventando la riqueza que el Señor me ha dado, las perlas. Y le digo, y en ese momento, fíjense, lo que me puse a pensar fue en esta palabra. Que si yo hubiera seguido, porque yo estaba empezando a contener, a decirle versículos tras versículos y decirle, y él me ponía versículos, pero nada más decía el versículo de lo que le convenía a él, pero ya cuando iba a empezar lo que yo le iba a decir, le cambiaba. Y por eso fue lo que le dije así. En ese momento me dijo el Señor, o sea, me vino a la mente, dile, no tires las perlas a los puercos. Y con eso le dije todo. Le digo, y muchos lo primero que buscamos es estarle diciendo palabra, 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 y lo único que te agarran es como juego. ¿Por qué? Porque ni lo haces cambiar de pensar, tú te iras y dices lo primero que dices, o a veces decimos, es que el Señor no me respaldó en ese momento. ¿Pero por qué? Porque estás contendiendo, no estás hablando la palabra, no le estás dando palabra de vida, no le estás enseñando a cambiar, te estás poniendo al tú por tú como si estuvieras peleando con una persona del mundo agarrándote a golpes. Y el Señor no nos manda eso, el Señor nos manda ¿a qué? A aplicar amor. Y si no lo hacen, no lo entienden, mejor callamos. Ellos van a decir, ay, que les ganamos. No me ganaste. Porque creo que muchos han oído una anécdota de un burro y de un tigre. Creo que la mayoría lo han escuchado. Donde llega el burro y le dice al tigre, mira, el pasto es azul. Y le dice el tigre, no, es verde. Y le vuelve a decir el burro, no, es azul. Y le dice el tigre, no, es verde. Y en ese momento dice que se van los dos y se van con el león y le llegan y le preguntan al león. Y el burro le dice, rey, ¿verdad que el pasto es azul? Sí, le dice el león. Y el burro se va y se va contento. Y el tigre se queda y empieza a renegar con el león. ¿Y qué lo dice? Porque una persona más inteligente o un animal más inteligente se quiere sobajar con uno más inferior a ti.
No es lo mismo aquellos que nosotros guiamos la palabra, que si te pones a contener con aquellos que están en el mundo, que ya conocieron, no te estás sobajando. Te estás volviendo al tú por tú con ellos. Te estás volviendo como el tigre, aunque a veces nos agarran más como burros pensando ellos. Porque dice que nosotros nos cegamos a lo que nos dice la palabra. Pero si no me guío a lo que dice la palabra, entonces ¿a dónde voy a ir? ¿Qué es lo que espera para mi vida? La incredulidad. Me pongo a renegar. Por eso le digo, en este tiempo, busquemos, hermanos, busquemos cómo agradar a Dios. Busquemos ese cambio genuino en nuestra vida. Busquemos ese cambio que tanto necesitamos. ¿Para qué? Para que Dios te use, para que Dios te dé palabra, para que Dios te abra las puertas y puedas ir allá afuera y traer almas. Pero sí, libérate de la carga que traes, libérate de todo lo que te está estorbando para que puedas ser útil para el Señor. Porque acuerda que en dos pensares el Señor nunca va a estar. O lo aceptas a Él o no lo aceptas a Él. El Señor no es plato de segunda mesa. El Señor es Él o no es Él. Amén. Por eso le digo, nosotros nos vamos como Caleb. Aceptemos la promesa de Dios. Confiemos en Dios. Si Dios te dijo que te iba a cambiar, Dios te va a cambiar. Si Dios te ha dicho que te va a transformar, Dios te va a transformar. Pero confiemos, aceptemos lo que Dios nos manda en nuestras vidas. Ya no tengamos un doble pensar. No quieras ocultarlo delante de los hermanos porque ellos no te van a salvar. El que te va a salvar es Cristo. El que conoce tu vida es Cristo. El que conoce tu caminar es Cristo. Nadie más te va a ayudar. Por eso, acepta lo que Dios te ha dado. Y con esto me despido, hermanos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Tal fue poco, pero para Dios es mucho lo que hablamos. Dios me los bendiga y me los guarde y sigamos adelante. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios bendiga la vida de nuestro hermano. Le digo, sabe que yo me gozo, hermano. Aquí no va a haber unos profesionales, unos preparados. Y le digo, gracias a Dios, hermano.